A ver, ¿cómo se transforma una persona? ¿Cómo es posible que un instante de violencia brutal pueda rehacer un alma por completo? Pues esta es la historia de un hombre cuya vida saltó por los aires, literalmente, por una bala de cañón, un suceso que provocó una de las transformaciones personales más radicales y profundas de la historia. Así, con estas palabras, es como se describía a sí mismo Íñigo de Loyola, un noble vasco del siglo XVI. Su vida, vamos, que estaba totalmente volcada en la ambición, en la gloria militar, en el honor. Soñaba con grandes hazañas de caballería y, cómo no, con ganarse el favor de una dama de la más alta alcurnia. Año 1521, asedio de Pamplona, y en un momento, ¡pum!, una bala de cañón francesa le destroza una pierna, y con esa pierna se van por el desagüe su mundo, su futuro y toda su identidad como soldado. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Porque, ojo, su viaje no empieza con una llamada celestial ni nada parecido. Empieza con un dolor físico que roza lo insoportable y, sobre todo, con una vanidad herida de muerte. La recuperación fue una auténtica carnicería. Imagínense la escena. La primera operación sale mal y los cirujanos le dicen que tienen que volver a romperle el hueso, a la fuerza. Él soportó ese tormento, según cuenta, sin decir ni mu, solo apretando los puños. Pero lo más alucinante, lo que nos da la clave del personaje en ese momento, es que después de todo eso, se somete a una tercera operación, todavía más dolorosa, solo para quitarse un trozo de hueso que le salía y que le parecía feo. Su motivación no era la santidad, era pura vanidad. No soportaba la idea de que sus botas no le quedaran perfectas. Y es justo aquí, en medio de esa inactividad forzosa, de ese dolor y de un aburrimiento mortal, donde la cosa empieza a cambiar, donde se abre una puerta a un descubrimiento interior totalmente inesperado. Claro, atrapado en la cama, ¿qué pide? Pues lo de siempre, sus novelas de caballerías, el Amadís de Gaula y libros así, para evadirse un rato. El problema es que en el castillo de su familia no había ni uno. Lo único que le pudieron dar fue una vida de Cristo y un libro con las vidas de los santos. Y así, casi sin querer, alternando entre la lectura de esos libros y sus típicas fantasías de gloria y amoríos, empezó a hacerse una pregunta fundamental, sin ni siquiera formularla del todo. Y aquí, fijaos, está la clave de todo. Se dio cuenta de algo crucial. Cuando fantaseaba con sus hazañas para impresionar a damas, sentía un placer enorme en el momento, pero en cuanto el pensamiento se iba, se quedaba con una sensación de vacío. Se sentía, en sus palabras, seco y descontento. En cambio, cuando pensaba en imitar a los santos, en hacer lo que hicieron San Francisco o Santo Domingo, no solo se sentía bien mientras lo imaginaba, sino que esa sensación de paz y alegría le duraba mucho, mucho tiempo. Esta fue su primera gran revelación. A partir de esta experiencia tan personal, tan íntima, empezó a dar forma a lo que sería la piedra angular de toda su espiritualidad, el famoso discernimiento de espíritus, que, dicho de forma sencilla, es el arte de leer los movimientos internos, las emociones y los pensamientos, para entender de dónde vienen y, sobre todo, a dónde te llevan. Una vez recuperado, claro, ya no era el mismo hombre. Dejó atrás su antigua vida, cambió la espada por un bastón y se echó a caminar como peregrino. Pero las batallas más duras, esas, todavía estaban por llegar, y no se librarían fuera, sino dentro de él. Este momento es, vamos, puro simbolismo. Como un caballero medieval que vela sus armas la noche antes de ser armado, Ignacio pasó toda la noche en vela ante la Virgen. Le dio su ropa cara a un mendigo, se vistió con un simple saco y dejó su espada en el altar. Se estaba consagrando a una nueva caballería, una caballería espiritual. Pero que nadie piense que fue un camino de rosas. Pasó casi un año en Manresa, viviendo de la limosna en una cueva. Y allí se hundió en una crisis psicológica brutal. Estaba atormentado por los escrúpulos, por una culpa obsesiva por sus pecados pasados. Por más que se confesaba, nunca encontraba paz. Esa guerra interior casi lo destruye por completo. Y el clímax de esa etapa llegó un día, sentado a la orilla del río Cardona. Tuvo una experiencia mística profundísima. No fue una visión de ver cosas, Fue más bien una ilustración, como si de repente se encendiera una luz por dentro y viera todas las cosas de Dios con una claridad nueva, como si todas las piezas del puzzle encajaran. Esa experiencia acabó con sus tormentos y le dio una nueva comprensión que ya no le abandonaría jamás. Con esta nueva luz, con esta nueva paz interior, se pone en marcha hacia su gran sueño, el destino que tenía en mente desde el principio de su conversión, Jerusalén. Pero allí le esperaba la prueba más dura de todas. Él lo tenía clarísimo. Creía que ese era el final del camino. Su misión era quedarse a vivir en Tierra Santa, seguir los pasos de Jesús y dedicarse allí a ayudar a la gente espiritualmente. Y aquí llega el gran batacazo. La máxima autoridad de la Iglesia allí, el superior de los franciscanos, le llama y se lo prohíbe.
tajantemente. Le dice que es demasiado peligroso, que otros peregrinos como él habían acabado capturados o asesinados, y le ordena, bajo amenaza de excomunión, que se vuelva a Europa. Su mayor sueño, hecho añicos por una orden. Y esto es fascinante, porque es el ejemplo perfecto de cómo un fracaso monumental puede ser la semilla de algo mucho más grande. Si no podía ayudar a las almas en Tierra Santa, pues se prepararía para hacerlo en cualquier parte del mundo. Y para eso necesitaba algo que no tenía: estudios. Así que, ¿qué hace? Pues lo impensable para un noble de su época. Con más de 30 años, se sienta en un aula con niños para aprender latín desde cero. Y durante los siguientes 10 años se dedica en cuerpo y alma a estudiar en las mejores universidades de España y Francia, para forjarse la base intelectual que necesitaba para su nueva misión. Y por si fuera poco, este camino tampoco estuvo libre de obstáculos. Su forma de hablar de Dios y de enseñar a otros a rezar levantó las sospechas de la Inquisición. Lo encarcelaron e interrogaron varias veces. Pero al final siempre fue absuelto porque no había nada de herejía en lo que decía, una muestra de su increíble perseverancia. Fue en París donde su idea individual empezó a convertirse en un proyecto de grupo. Allí reunió a 6 compañeros de la universidad, gente como Francisco Javier o Pedro Fabro, y en una pequeña capilla de Montmartre hicieron unos votos privados. Se comprometieron a vivir en pobreza y castidad y a intentar ir a Jerusalén. Y aquí viene lo importante. Añadieron una cláusula: si en un año no podían ir a Jerusalén, se pondrían a disposición total del Papa para que los enviara donde hiciera falta. Pasaron los años de estudio y llegó la hora de la verdad: cumplir esa promesa. Se reunieron todos en Venecia listos para embarcar hacia Jerusalén, pero la historia, una vez más, tenía otros planes para ellos. Justo en ese momento, estalla una guerra entre Venecia y el Imperio Otomano. Todas las rutas marítimas a Tierra Santa quedan cerradas. El plazo del año que se habían puesto se cumple y el camino a Jerusalén es imposible. ¿Y qué pasa entonces? Pues que se activa automáticamente esa segunda parte de su voto: ir a Roma y ponerse al servicio del Papa. Yendo hacia Roma, en una capillita perdida en un lugar llamado La Storta, Ignacio tiene la visión que lo confirma todo. Sintió con una certeza absoluta que Dios Padre lo ponía con su Hijo, Jesús. Entendió que su misión y la de sus amigos era ser compañeros de Jesús, servir bajo su bandera. Este fue, por así decirlo, el nacimiento espiritual de la Compañía de Jesús, los jesuitas. La historia de Ignacio de Loyola es alucinante. Es la de un hombre al que la vida le rompe todos los esquemas, uno por uno. Su carrera militar, su físico, su vanidad, incluso su sueño más sagrado de vivir en Jerusalén. Y sin embargo, cada fracaso, cada puerta que se cerraba, lo empujaba hacia un propósito mucho más grande y universal de lo que él jamás habría podido imaginar. Nos deja pensando, ¿hasta qué punto nuestros mayores fracasos, esos momentos en los que parece que todo se tuerce, no son en realidad el cimiento sobre el que se construye nuestro verdadero propósito?